minería determinada por multinacionales, que arrasan, que prometen, que dicen que van a traer desarrollo, y eso históricamente se ha visto que no se ha cumplido. Que estamos con los ojos abiertos y que desde Bucaramanga le decimos sí el agua, sí el agua, sí el futuro, sí la vida. Un páramo no se puede crear, los páramos surgen naturalmente y si un páramo se destruye, posteriormente no hay cómo volverlo a rehacer. ¿Sabe qué es la minería aurífera a cielo abierto? ¿Se ha preguntado qué recursos naturales y químicos se usan en ella? ¿Conoce la cantidad de agua que se necesita para realizarla? ¿Oro o agua? O mejor, oro o vida. Pensamos los recursos naturales como artículos inagotables que venden en las tiendas, pero no hemos entendido que ni con todo el dinero del mundo vamos a poder comprar lo que la naturaleza nos da. Es una realidad. La explotación desmedida e indiscriminada de los recursos naturales pone en riesgo el futuro del planeta y de quienes lo habitamos. En un caso específico, la extracción de oro y las diferentes maneras de hacerlo causan un gran impacto que ha generado grandes controversias en el mundo de hoy. Trasladémonos a 1492. Encontramos a Europa hambrienta de poder económico y a América, un continente inexplorado, rico en toda clase de recursos naturales. El nuevo continente era el objetivo ideal para ser colonizado. Los conquistadores llegaron en busca de riquezas, tierra y mano de obra indígena, y en su camino se encontraron con grandes cantidades de oro que llamaron mucho más su atención. La admiración era tal que los mismos españoles decían: «Cosa maravillosa es el oro, con el oro entran las almas al paraíso». Así con eso, su estadía se alargó y empezaron a explotar a los pobladores nativos. La conquista coincide con la decadencia del sistema feudal en Europa y el surgimiento del capitalismo. Por lo tanto, la importancia del oro radica en que es el medio que va a permitir la circulación de mercancías. El oro se va a constituir en la mercancía universal. Mientras los europeos veían el oro como objeto de intercambio comercial y riqueza, para los indígenas el metal tenía un valor diferente. Para ambos representa poder, pero desde los indígenas era un poder más espiritual, más mítico, más basado en los cimientos de la cultura. ¿Y qué dejó la colonización? Oro y poder para Europa, y esclavitud, despojo de tierras, enfermedades y muertes para América. En el siglo XVIII llega la revolución industrial. Las máquinas reemplazan al hombre y comienza la producción a gran escala, que si bien traía crecimiento económico, requería de una mayor cantidad de recursos naturales. A medida que se fueron perfeccionando los procesos de producción, aumentó el uso de químicos y tóxicos. Surgió una ambición por producir, sin importar las consecuencias. Sí, se producía a gran escala, pero también se contaminaba a gran escala. Veamos. En medio de nuestro hermoso paisaje hay unas pequeñas y codiciadas piedritas doradas. Hoy, las grandes industrias pueden extraerlas de manera más efectiva con una técnica conocida como la gran minería o la minería a cielo abierto. Sencillamente es tomar la cantidad de suelo, que en minería se le llama estéril, una vez se le haya sacado el metal, se retira este material y mediante unos procesos químicos que más adelante vamos a hablar en detalle, se extrae lo que se requiere. ¿Y cómo es el proceso? Después de la fase de exploración y compra de los terrenos, se autoriza su explotación. Primero, se remueve toda la cobertura vegetal. Adiós a los árboles, arbustos, pasto y a todo lo demás. Así queda expuesta la roca que contiene el metal. Con el uso de explosivos, hacen estallar la montaña. De esto quedan toneladas y toneladas de roca, donde en cada una de ellas hay 0,01 onzas de oro. Después, este material se tritura y se lleva a unas pilas de lixiviado. Ahí es rociado con cianuro mezclado con agua a razón de 200 galones por minuto. La misma cantidad de agua que en ese mismo tiempo utilizan 6.000 personas. Y no solo es mucha agua, también es mucho cianuro, si se tiene en cuenta que tan solo 8 miligramos del tóxico, la cantidad equivalente a un grano de arroz, puede llegar a matar a una persona. El agua cianurada atrae las partículas de oro,
Luego se utiliza carbón para separarlas del cianuro. Se calientan y ¡tarán!, se obtiene el oro puro que luego es convertido en lingotes. ¿Y qué pasa con el agua cianurada? Después de un tratamiento donde se agrega más agua para bajar los niveles de concentración del cianuro, va a parar a los ríos y quebradas. Hay una deforestación y un agotamiento completo y total de recursos naturales. O sea, todo lo que era el paisaje, imagínense esto que aquí en estas montañas pueden haber oro, y después imaginen esa montaña completamente deforestada, sin ningún material vegetal, sin ningún animal, y por supuesto con una serie de huecos, de excavaciones, de socavones donde se retiró. Esa es la primera afectación. La alta explotación de recursos naturales y la implementación de tóxicos son sinónimos de riesgo para el medio ambiente. Los países desarrollados son drásticos en la aplicación de leyes para prevenir los efectos secundarios de la explotación minera usando cianuro. Dos ejemplos son la Ley de Política Nacional sobre el Medio Ambiente en Estados Unidos y la Ley de Protección Ambiental en Canadá. Así las cosas, las grandes multinacionales pensaron: si no podemos explotar en nuestro territorio, explotemos donde haya grandes cantidades de oro, leyes débiles, gobiernos permisivos y una sociedad cegada por los medios. Los países subdesarrollados. La interconexión global facilita que las grandes empresas auríferas lleguen a otros países. Allí reproducen un imaginario de desarrollo y beneficio social que hace legítima la explotación de los recursos y la extracción del oro. ¿No se parece eso a la época de la colonia? Miremos. Unos dueños de las tecnologías y otros de la materia prima. Reconfiguración de pensamiento. Explotación del recurso humano. Explotación del medio ambiente. Falsas promesas y después, ¿abandono del territorio dejando pobreza? Sí, parece que nos enfrentamos a un nuevo colonialismo. Lo que hay en torno al oro es como una miseria que actúa como una especie de capa para facilitar que a quienes les interesa extraer el oro lo puedan hacer sin dejar nada que beneficie directamente en relación con desarrollo. En Latinoamérica, la globalización ha permitido que multinacionales como Hemco, Yamana Gold y Greystar Resources exploten y extraigan oro. La globalización no se puede pensar solo desde el campo económico o poder lucrativo. Necesita que se involucren factores y representaciones culturales, sociales y ambientales. El desarrollo pensado solo en el crecimiento económico ha traído grandes costos a nivel ambiental. Por su ubicación estratégica en la mejor esquina de América, por contar con un destacado capital humano y con el interés del gobierno por promover el fortalecimiento del sector minero, Colombia ha estado en la mira de empresas transnacionales. La cuarta locomotora ya está en cierta forma marchando a todo vapor, que es el sector de la minería y el sector de los hidrocarburos. Hay que seguir atrayendo inversión y hay que darle una institucionalidad, sobre todo al sector de la minería. El flujo de inversión se mantenga ahí donde los mineros, el sector minero, se sienta cómodo. Colombia cuenta con depósitos auríferos en 21 de sus 32 departamentos, entre ellos Antioquia, Bolívar, Chocó y Santander. Allí, desde centurias atrás, se ha practicado la minería tradicional, que, de menor impacto ambiental pero mayor ineficiencia productiva, hoy es reemplazada por la minería a cielo abierto. En el sistema tradicional se utilizaba mercurio. El mercurio se utilizaba para hacer una amalgama, donde el mercurio se ligaba con el suelo y se hacía una amalgama y se retiraba el oro. Este tenía una eficiencia del 67%. O sea, había parte del metal que se perdía. Cuando llega la lixiviación con cianuro, pues ya tenemos una eficiencia del 97%. Prácticamente todo el oro que se encuentra en el suelo es capturado por este método de lixiviación. En el nororiente de Colombia está el departamento de Santander. Este cuenta con un distrito minero, Betas, California, del cual se extrae oro desde antes de la colonia. El territorio también es rico en recursos hídricos, pues allí se encuentra el páramo de Santurbán, donde nacen los ríos Tona y Suratá. Lo que nos llega a nosotros como líquido vital, por ejemplo, al área metropolitana de Bucaramanga, es decir, como recurso hídrico, es la sumatoria de una cantidad de acuíferos, de, insisto, lagunas, de quebradas, de riachuelos, que se van interconectando, se van canalizando y van tributando sus aguas, por ejemplo, como a los ríos Suratá, al río Tona, etcétera, que terminan siendo la fuente
hídrica, insisto, de nosotros aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. El páramo de Santurbán es un ecosistema compuesto por 50 lagunas y es rico en fauna y flora, con 457 especies de plantas y 285 especies entre aves, mamíferos, anfibios y reptiles. Los páramos son ecosistemas muy particulares, son supremamente frágiles, vulnerables a todo lo que signifique la intervención humana. Y en términos de recuperación de su capacidad de resiliencia, es decir, recuperación en el tiempo, es muy difícil lograrlo. Todo páramo funciona como una esponja que en épocas de lluvia absorbe la mayor cantidad de agua posible y en tiempos secos se exprime refrescando con agua pura. Los páramos son de alguna manera los reguladores, los administradores del agua de un país como Colombia. En época de invierno retienen el agua a través de su particular flora, a través de sus lagunas, de sus distintas fuentes de agua. Y en época de verano, el agua que han retenido la suministran. ¿Cómo se afecta el páramo con la minería aurífera a cielo abierto? Los bosques talados, en el caso del páramo, el suelo arrasado y la cobertura vegetal conlleva entonces al dramático impacto negativo sobre las especies vivas y en el caso típico del páramo, la afectación del recurso hídrico. También conlleva a la descomposición social, luego viene la destrucción de lo que proporciona entonces viabilidad en términos de desarrollo sostenible para las futuras generaciones. Es decir, tenemos pan hoy, pero hambre mañana. ¿Y en Colombia hay leyes que protejan los páramos? Para la ley colombiana, un páramo es toda montaña que supere los 2.900 metros sobre el nivel del mar. Se ha intentado preservar estos ecosistemas mediante mecanismos como la Resolución 769 de 2002, que exige que las autoridades ambientales velen por el desarrollo sostenible de los páramos. Antes, en 1995, la multinacional Greystar Resources obtuvo el permiso de exploración en el páramo de Santurbán. El proyecto, que recibió el nombre de Angostura, fue en los primeros meses de 2011 la causa de múltiples controversias por su interés en explotar a cielo abierto. El 17 de marzo de 2011, la empresa retiró la solicitud de licencia ambiental y ahora busca replantear el proyecto para ajustarlo a las nuevas disposiciones. En los esfuerzos realizados para obtener declaraciones de la multinacional Greystar Resources, fue concedida en un primer momento una entrevista sin posibilidad de realizar ningún tipo de grabación. Días después, esta fue cancelada, sin motivo explícito, por David Hugh, gerente de la compañía en Bucaramanga. Fue tanta la controversia que provocó este proyecto que las movilizaciones no se hicieron esperar. Cientos de ciudadanos marcharon el 25 de febrero de 2011, en defensa del páramo de Santurbán. El movimiento ciudadano nació del interés de unos pocos y se fortaleció a través de las redes sociales. Ese es nuestro papel como ambientalistas radicales, si se quiere, llámenos como quieran, pero no nos movemos un centímetro atrás de nuestra posición. Vamos a defender el páramo de Santurbán, vamos a abrirle los ojos a la gente, al que los quiera, a la gente que los quiera abrir, y también vamos a exigirle al gobierno que cumpla con las leyes y que se mantenga firme en esa posición. El páramo jamás en la vida útil de nosotros, nunca volveríamos a ver ese páramo recuperado. No permitiremos que se otorgue la licencia ambiental, así sea por el sistema de túnel o de socavón. Desarrollo y responsabilidad ambiental son posibles. Explotar la naturaleza sin pensar en la manera de compensarle es como firmar la sentencia de destrucción de la Tierra. Los desastres naturales que se han presentado en los últimos años son la cuenta de cobro de un planeta saturado de basuras, contaminación y abusos. Hasta que el último árbol sea talado, el último río sea secado y el último pez sea cazado, el hombre entenderá que no puede comer dinero. ¿Vamos a esperar a que ese momento llegue para reaccionar?